Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Cómo están? ¿Estarán tristes porque han vuelto al colegio hoy día? Se acabaron las vacaciones. Yo no he tenido vacaciones, así que no importa. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Michelle Rodríguez, soy profesora de la Facultad de Ingeniería y los recibimos bien contentos acá en la universidad hoy día, a los que están acá físicamente y a los que están desde su casa y desde otras ciudades en el Perú. Y básicamente la reunión de hoy es primero para conocernos, para que entiendan un poco más de este concurso que es Datatón UP y que podamos absorber sus preguntas y podamos hoy lanzar el reto para que todos ustedes tengan el tiempo suficiente para presentar sus soluciones. Bueno, ¿qué nos motivó a hacer esta Datatón? Ustedes saben que para tomar buenas decisiones uno tiene que tener información. Y algo que nos pasa en el Perú es que para poder generar esa información necesitamos datos. Y en el Perú los datos son bien difíciles de encontrar y a veces los encontramos pero no están completos, a veces los buscamos y no están validados y es complicado generar buenas decisiones porque no tenemos información. Entonces parte de esa inquietud nos llevó a buscar datos, a encontrar datos, a guardar los datos y invitarlos a todos ustedes a que nos ayuden a generar esa información que se necesita en nuestro país para tomar mejores decisiones. Entonces, la motivación de hoy en día es esa, es involucrarlos a todos ustedes en esta forma de generar un cambio en nuestro país a través del análisis de estos datos que vamos a darles hoy en día. Vamos a jugar un poco con estos datos. Hoy día vamos a presentarles algunas ideas y ejemplos que hemos hecho acá en la universidad, los alumnos de la universidad, los profesores de la universidad, para que ustedes se inspiren y puedan presentar sus proyectos. Como ustedes ya saben, las bases del concurso, todos ustedes han recibido un pequeño bolsito, ¿sí? Y en ese bolsito están las bases del concurso. También hay información sobre los datos, cómo son los datos. Les han dado por cada grupo, como les decía, un usuario y una contraseña para que se puedan descargar el set completo de datos. Les hemos dado un USB también, que parece una pulserita, ¿sí? En ese USB hay algunos datos, no están todos. Es un ejemplo en realidad de los datos que están cargados ya en la página web y con el usuario y contraseña que ustedes tienen pueden entrar y descargarlos ya desde el día de hoy. Como les hemos dicho, la cobertura es para todos los alumnos que estén en cuarto y quinto de media, todos los que vivimos acá en el Perú, y aquellos que tienen un especial interés por la ciencia, la tecnología, y conozcan algunas formas de procesar esos datos. Me imagino que la gran mayoría de ustedes trabajan en el colegio con Excel, pero muchos de ustedes también conocerán R, Python, Bash, SPSS y otros programas que les van a poder permitir procesar esos datos y también presentarlos de una manera lúdica, divertida y sencilla de entender. Bueno, un poco para hablarles de las cifras, para que entiendan cómo es la competencia acá. Finalmente se han inscrito 64 colegios a nivel nacional de 9 departamentos del Perú. 65 profesores son los que se han inscrito para ayudar a los alumnos como mentores y 426 alumnos. El total de equipos participantes es de 142 equipos. Como ustedes ya saben, cada equipo lo conforman 3 alumnos y un profesor o su mentor del colegio. Principalmente, la mayoría de los equipos vienen de Lima, aunque tenemos presencia del Callao, de Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Piura, Tacna, Junín y Cajamarca, que son los que nos deben estar viendo hoy día. La gran mayoría son alumnos de quinto de secundaria, 351 alumnos, y 75 alumnos son de cuarto de secundaria. Vamos a hablar un poco de las fechas para que todos tengamos claros cuál es el procedimiento y la metodología en este reto. Hoy día, 7 de agosto, esta es la charla de orientación. Nosotros lanzamos el reto y la participación. La gente se podía inscribir desde el 5 de junio hasta el 30 de julio, que fue la fecha en que cerramos las inscripciones. Hoy, 7 de agosto, estamos haciendo la charla de información y soltando los datos. Y ustedes van a tener hasta máximo el 12 de agosto a las 11:59 de la noche para subir sus pósters y tener la fecha, tener el proyecto ya en la web. Así que tienen hasta el 22 de agosto a las 11:59 de la noche. Nosotros vamos a trabajar intensamente en la universidad el 23 y el 24 de agosto para evaluar a los equipos que van a pasar a la segunda fase.
Básicamente, ¿quiénes van a pasar a la fase? Los 5 mejores proyectos que la universidad seleccione, y va a pasar un equipo adicional, que es el sexto, que es el que tenga más shares en el Facebook de Ingeniería UP. ¿Sí? Entonces vamos a hacer 5 elegidos por la universidad y 1 elegido por la mayor cobertura que ustedes puedan tener con sus amigos, con sus redes, con sus familiares, para que puedan también tener más compartidos y puedan también entrar. Entonces, uno de los equipos va a ser por el más popular, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, el 23 y el 24 nosotros vamos a trabajar acá, probablemente hagamos un pizza party, nos amanezcamos analizando sus pósters, y el día 25 vamos a publicar los equipos que pasen a la siguiente fase. Entonces, esos 6 equipos van a tener hasta el 29 para venir acá, los vamos a citar el 29 en la universidad y van a venir a presentar físicamente sus proyectos, ¿sí? Cada uno va a tener 20 minutos para presentar su póster, explicarnos la metodología que han utilizado. El jurado les va a hacer una serie de preguntas y va a evaluar, y ese mismo día vamos a hacer la premiación, ¿sí? Para eso hay una rúbrica en la cual al final del evento de día se las vamos a explicar para que entiendan los puntajes y cómo pueden ganar puntajes para llevarse los premios. Sí, ya todos conocen los premios, ¿verdad? Porque nadie vino por los premios, ¿o sí? No, nadie. Ok. Bueno, tenemos premios para todos los que ganen, los 3 equipos ganadores. Ya saben que hay un primer premio, segundo y tercero, y tenemos un premio también para el profesor, que es el mentor de ustedes y que los va a apoyar. Así que yo sé que nadie ha venido por los premios, pero creo que lo más importante en este reto, fuera de ganar, está el tema de poder apoyar y generar un cambio que es importante en nuestro país. Muchas gracias. Los voy a dejar ahora con Miguel Núñez del Prado, quien les va a explicar un poco los sets de datos y cómo vamos a trabajar en este reto. Gracias. Gracias, Michelle. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a explicar un poco ahora cómo van a operacionalizar, digamos, esto, ¿no? Michelle ya nos ha dicho un poco en qué consiste, las fechas. Entonces, ahora que han venido acá y ya tienen digamos, las contraseñas, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, ustedes van a entrar a datatom.up.edu.pe y van a poder poner su usuario y contraseña acá. Y con eso van a poder acceder, digamos, a los datos, ¿no? Entonces, la página es realmente bastante intuitiva. Pueden ver, tenemos la parte del concurso, los premios, el cronograma, que es lo que acabamos de describir, las inscripciones, los proyectos y los finalistas. Entonces, simplemente es cuestión de seguir, digamos, los pasos que necesitamos, y realmente es bastante explicativo y bastante simple. Entonces, los datos también los van a encontrar acá, van a poder acá poner sus pósters y... ¿Perdón? Sí, bueno, me recuerdan acá de que hay que entrar a esta parte de donde dice carga tu proyecto aquí, ¿no? Y acá van a poder ver todos los conjuntos de datos que tenemos, que vamos a comenzar a explicar ahora, ¿no? Son diferentes juegos de datos. Simplemente si uno quiere descargar uno, es cuestión de hacer clic y vemos que comienza a descargar. Es realmente bastante intuitivo. Entonces, ¿pero qué contienen estos datos? Vamos a eso. Tenemos diferentes conjuntos de datos para poder capturar diferentes tipos de fenómenos sociales, ¿no? Estos datos a nosotros nos van a ayudar a poder plantear algún tipo de problema, como vamos a ver dentro del ejercicio de la demostración que hemos planteado nosotros y también acá algunos colegas. Y todo esto nos va a permitir justamente eso, ¿no? Imaginar qué problema podemos solucionar a partir de datos que existen. Para eso nosotros hemos utilizado algunas herramientas en los proyectos que nosotros presentamos como ejemplo. Hemos utilizado, por ejemplo, un lenguaje de programación como es Batch, para poder, por ejemplo, extraer en la lista, en el conjunto de datos de tráfico que tenemos, vamos a tener, por ejemplo, los reportes de si hay un accidente, hay un policía, o por ejemplo, si hay
congestión en una determinada avenida, calle, y están referenciados por un tipo de distrito, por ejemplo, Lince. Entonces, este tipo de batch, por ejemplo, me va a permitir ayudar a filtrar todos aquellos registros, datos, que tengan una incidencia en Lince, si yo quiero centrar mi estudio en ese distrito. Todos los datos que nosotros les estamos dando están en un formato que se llama separado por comas, es decir, vamos a tener diferentes variables separadas por comas, es decir, por ejemplo, la fecha, coma, el nombre del distrito, coma, la velocidad, etc. Otra herramienta que nosotros hemos utilizado es el lenguaje de programación Python. Seguro muchos lo conocen o han escuchado hablar de él. Algún otro tipo de librerías como Pandas o Matplotlib o Google Fusion Tables que nos permiten hacer visualizaciones. O en todo caso, si no los han conocido, yo les invito a revisar un poco. Pueden ser herramientas que les den algunas ideas de cómo procesar los datos y qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, primero, antes de describir en sí los datos, vamos a explicar cómo es que estos datos han sido colectados, porque en realidad estos datos han sido colectados de fuentes de datos públicas, es decir, de diferentes páginas web. Para esto hemos utilizado algo que se denomina un crawler, que es básicamente un script que va a ir recorriendo Internet, digamos, de manera automática, en un conjunto de páginas que nosotros le decimos que vaya, y a partir de cada página me va a ir colectando los datos que nosotros le decimos que son importantes, ¿no? Entonces, digamos, en el caso de supermercados, nosotros le decimos, ok, entra al supermercado X, comienza a ir a todas las categorías, alimentos, bebidas, carnes, vinos, y por cada una de estas categorías selecciona el nombre del producto, la fecha y el precio. Entonces, lo hace de manera diaria. Entonces, nosotros por eso es que hemos podido brindarles justamente casi un año de datos diarios de este tipo. Igual el formato que resulta, ¿no? Es un CSV como se los mencioné. Entonces, esta es un poco la arquitectura de nuestro crawler. Nosotros tenemos una base de datos aquí en la cual nosotros le vamos a dar el conjunto de páginas web que nosotros queremos de donde recolecta información. Entonces, el scraper lo que va a hacer es jalar estas URLs, va a ir a internet, el crawler las va a descargar, se las va a pasar al scraper y el scraper va a comenzar a extraer justamente todos aquellos campos que nos interesan para después poder almacenarlos en forma de CSV. Y finalmente tenemos un pequeño proceso de control que nos dice que si hay algún problema nos manda un correo y nos dice, no pude bajar esta página, entonces tratamos de hacer algo para no perder la información. Entonces este es el mecanismo que nosotros hemos implementado para poder brindarles los datos que ustedes van a descargar o que ya tienen ahora en sus USBs. Básicamente tenemos estos 9 juegos de datos que son de belleza, clima, mercados, medicina, periódicos, precios de inmobiliario, redes sociales, bolsa de valores y transporte. Son los datos que ustedes pueden utilizar, combinar. Los pueden combinar también de repente con otro juego de datos que ustedes encuentren o que vean o que tengan a disposición para poder solucionar algún problema. Por ejemplo, nuestro juego de datos de belleza, ¿qué contiene? Va a contener un tipo de categoría, la fecha en la cual hemos tomado el dato, el precio y el título, ¿no? Son básicamente productos de belleza. Entonces, para esto vamos a tener muchos más datos. Después tenemos los datos de clima. En los datos de clima vamos a tener niveles de contaminación. Por ejemplo, CO2, nitrógeno, partículas por millón. Y vamos a tener la fecha y la hora en que hemos tomado estos datos. De la misma forma, vamos a tener las estaciones meteorológicas, por ejemplo, que toman estos datos. Tenemos también datos sobre radiación. Entonces vamos a tener en este caso ya también la fecha y por cada provincia un índice de radiación ultravioleta. Estas descripciones también las tienen en el documento, están en la intranet, no hay ningún problema. Y están incluso un poco más detallados. Tenemos mercados en los cuales vamos a tener los productos, el tipo y el precio máximo y mínimo en el que se negocia, el precio promedio y la fecha en el que ha sido tomado.
Tenemos los medicamentos. Entonces, en caso de medicamentos, es una base un poco extensa. Vamos a tener el tipo de medicamentos, si se lo vende con receta o sin receta, la dirección de la farmacia en la que se vende, el director de la farmacia, quién hace el medicamento, la fecha, las horas de trabajo de la farmacia que lo vende, el nombre de la farmacia, el lugar, el país, el código de regulación, su precio, el número de registro y el teléfono de la farmacia, ¿no? Junto con la localización y el dueño. Entonces, el dueño del medicamento. Entonces, esto lo vamos a tener para todo el Perú, para todas las boticas y farmacias. Después vamos a tener datos de fuentes textuales como son los diarios, ¿no? Hemos recolectado algunos diarios, me parece que son 4 o 5, en los cuales vamos a tener el contenido de la noticia, la fecha en la que ha sido emitido, el autor del artículo, la sección a la que pertenece, la localización del lugar en el que habla la noticia y el título del titular del mismo, ¿no? Para diferentes periódicos. Así también vamos a tener datos sobre bienes raíces, ¿no? Datos inmobiliarios. Vamos a tener una descripción del bien inmueble, el tipo de sección, si es de alquiler o venta, la descripción del mismo, la localización, dónde está, en qué calle está, el área, el precio, y están georreferenciados, es decir, vamos a poder tener la latitud y longitud exactas del bien que se está ofreciendo y la fecha en la cual ha sido tomado este dato. En cuanto a las redes sociales, vamos a tener, por ejemplo, el nombre del usuario. Cabe decir que este identificador de usuario ha sido anonimizado, es decir, hemos tomado el identificador real y lo hemos pasado por una función que va a permitir no identificar a la persona por un tema de privacidad. Tenemos la fecha, el tiempo, en formato Unix, el tipo de lenguaje en el que se ha dado el comentario. Si es georreferenciado, vamos a tener la latitud y la longitud, y la región donde ha sido capturado este comentario y el comentario en sí, ¿no? Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo del comentario. En esto que cabe resaltar, ¿no? De que los comentarios también han sufrido un tipo de un proceso de sanitización para no reidentificar a las personas que realmente han emitido el comentario, para que sean anónimos, en los cuales se han eliminado algunas palabras, digamos, de uso frecuente de artículos, ¿no? Por ejemplo, y se han tomado solo las palabras más significativas y han sido ordenadas en orden alfabético, con lo que queda un poco de sentido en el mensaje, pero no se puede reidentificar a la persona que ha emitido el comentario. Y también vamos a tener junto a esto, por ejemplo, la red social, es decir, quiénes son amigos de quién en esta red. Tenemos la bolsa de valores. Dentro de la bolsa de valores tenemos dos tipos de datos. Vamos a tener el tipo cambiario de diferentes divisas, a cuánto se negocian, la fecha. Vamos a tener así también digamos, la negociación de cierto tipo de acciones en la bolsa de valores, ¿no? Vamos a tener a cuánto abren, a cuánto se venden, el tipo de compañía, la fecha y otras variables más. Finalmente vamos a tener lo que es transporte, en los cuales sobre todo son alertas y niveles de tráfico, en los cuales van a registrar la calle en la que se está dando la alerta o el nivel de tráfico, el distrito, la fecha, la latitud, la longitud, el nivel de tráfico, el nodo y la velocidad en el cual la velocidad del vehículo que está reportando el incidente o el tráfico. Como por ejemplo, después también vamos a tener dentro de transporte, vamos a tener transporte aéreo, que son básicamente las salidas y las llegadas de los aviones, bueno, de los vuelos al aeropuerto Jorge Chávez, tanto nacional como internacional. En este caso, y acá también tenemos un ejemplo de las alertas de tráfico terrestre, que sigue la misma secuencia, es calle, distrito, fecha, latitud, longitud, el tipo de reporte, si es congestión, y el subtipo, si es congestión muy pesada o poco pesada, van a tener ahí diferentes tipos de alertas. Y eso es básicamente, esos son el conjunto de datos que ustedes van a poder tomar
Insisto que estos datos pueden ser combinados con otro tipo de datos que ustedes vean por convenientes, datos del INEI, datos de repente de algunas municipalidades. Hay algunas municipalidades que tienen ya datos abiertos, como es el caso de San Isidro, Miraflores. Entonces pueden combinar esos datos y de repente con datos de tráfico, con datos inmobiliarios, para poder capturar algún tipo de fenómeno urbano. El ejemplo que yo les voy a presentar, nosotros quisimos hacer algo muy simple y fue ver cuál es la influencia de los comercios y del sector inmobiliario en la congestión en el distrito del Lince, ¿no? Entonces, para esto, tomamos los datos inmobiliarios que les he descrito, ¿no? Ventas, alquileres en el distrito del Lince. Sí, a ver, esto está en desorden, pero bueno. Tenemos también la parte de los que les mostré de los del tráfico. Entonces, a partir del tráfico, filtramos solo por Lince y entonces comenzamos a estudiar una primera visualización. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, tomamos 5 avenidas diferentes en Lince. En azul tenemos la velocidad, la velocidad mínima, y en amarillo la velocidad máxima. Es decir, cuál es la velocidad mínima que se desplazan los vehículos en esa avenida y cuál es la máxima. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, como en estas avenidas, en donde la velocidad mínima y máxima son iguales, quiere decir que hay congestión, porque no puedo avanzar muy rápido y estoy, digamos, yendo lento, ¿no? No puedo ir. Y eso lo refleja las barras rojas, que son el nivel de tráfico, que mide el servicio que nosotros hemos colectado. Entonces, vemos que cuando hay una diferencia alta entre una velocidad mínima y una velocidad máxima, tenemos un nivel de tráfico mínimo, que es lógico, ¿no? Cuando hay más velocidad, quiere decir que los vehículos fluyen, con lo que no debo tener tráfico. Si los vehículos tienen una velocidad baja, representa que hay congestión porque no puedo avanzar. Entonces, como tenemos la latitud y la longitud de estos datos, ¿qué hicimos? Los pusimos en un mapa. Utilizamos una herramienta muy simple que es Fusion Tables de Google Drive. Y pintamos, ¿no?, la ocurrencia de reportes de tráfico en Lince. Entonces podemos ver, ¿no?, que no es sorprendente en el intercambio de Javier Prado con la vía expresa, que hay bastante reportes de tráfico, e igual aquí que me parece que esta es la Iquitos, creo que es su prolongación Iquitos, no estoy seguro. Entonces podemos ver, ¿no?, por ejemplo, el tráfico que se genera. Entonces, ¿cuál es la influencia del inmobiliario y de los comercios sobre sobre este tráfico? ¿Por qué yo veo este tráfico? ¿Qué es qué genera este tráfico? Entonces, para eso, bueno, estos son los datos de transporte y combinados con los inmobiliarios, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo el inmobiliario se da más alrededor del parque Castilla, ¿no? Es donde más ofertas de departamentos, tanto en alquiler como en venta, hay en el distrito de Lince. De la misma forma por acá tenemos también algunas ofertas. Entonces, visualmente más o menos podemos ver que hay un cierto tipo de coincidencia. Entonces, de ahí dijimos, ok, ¿y los negocios? Entonces, ahí es donde combinamos una fuente de datos privada, vamos a decir así, en donde tenemos el identificador, un código de comercio, y vamos a tener la latitud y la longitud del mismo, es decir, de las tiendas que están en Lince, que utilizan tarjetas para poder hacer el pago, ¿no?, los POS. Entonces, vemos que sobre todo los comercios en Lince que reciben tarjetas están sobre todo centrados sobre la avenida Arequipa. Entonces, un poco ya por visualización nosotros podemos ver una cierta causalidad, pero esto no es suficiente. Entonces, para ello nosotros utilizamos una matriz de distancia. Una matriz de distancia es una matriz en la cual nosotros vamos a, dentro de ella, almacenar distancias promedio entre ciertos objetos, ¿no? En este caso, lo que nosotros hicimos fue, tomamos los 4 juegos de datos y hemos medido la distancia promedio entre estos juegos de datos. ¿Por qué? Porque si la distancia es corta, es decir, si la distancia se superpone, quiere decir que realmente ese juego de datos tiene influencia sobre el tráfico. Si están muy alejados, quiere decir que no hay influencia. Entonces podemos ver en este otro mapa de calor, lamentablemente no se ve bien la atenuación de azules, pero
vemos en todo caso de que el inmobiliario, con las alertas y con los reportes de congestión, la distancia es corta, es decir, donde yo tengo bienes raíces que ofrezco, voy a tener alertas y voy a tener congestión, lo cual es natural, porque cuando uno, por ejemplo, cuando se construyen nuevos edificios, también hay cocheras, y estas cocheras van a generar que haya flujo de vehículos, tanto de entrada como salida. Entonces estoy aumentando el flujo vehicular en ese distrito, que es normal que después eso repercute en congestión si es que hay muchos. Por otro lado, si vemos acá la parte de los negocios, vemos de que los negocios no influyen realmente mucho sobre la congestión, pero sí sobre las alertas, porque la distancia entre ambos conjuntos de datos, en este caso, cuando el azul es más fuerte, quiere decir que está más lejos, y cuando es más tenue, que está más cerca. Entonces vemos que acá, en cuanto a la congestión, realmente no influye mucho en el distrito del INSE, pero sí en cuanto a las alertas, es decir, que quizás por la presencia de los comercios, los vehículos reportan que hay más policías, que ha podido haber más accidentes, entonces, hay más reportes. Entonces, esta, por ejemplo, es una manera de poder tratar de entender un poco la causalidad de la congestión sobre el inmobiliario y sobre los distritos y sobre los comercios. Entonces, es, digamos, una idea para que se puedan inspirar. A continuación, yo los voy a dejar acá con Andrés, que les va, con Juan Diego, perdón, que les va a hablar de otro ejemplo que también han desarrollado. Gracias. Buenas tardes con todos. A continuación, algunos de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería les vamos a presentar algunos ejemplos que hicimos con la data, de manera que puedan ver de forma práctica qué se puede hacer con ella. Bueno, mi nombre es Juan Diego Morzán, yo soy estudiante acá de Ingeniería de Información, estoy en sexto ciclo, y yo utilicé la base de datos de prensa. Entonces, la base de datos de prensa tiene diferentes noticias de diferentes medios de prensa escrita del país, y dentro de las variables que tiene autor, contenido, fecha, sección, título y ubicación. Luego, el tratado de la data. ¿Cómo fue que yo traté la data para esto? Primero seleccioné las variables. Las variables que utilicé para esto fueron el contenido y el título, que como vemos son data textual, es texto. Luego concatené estas variables, que es tanto título como texto, como son en sí texto, se pueden juntar. Luego agrupé los diferentes archivos de prensa, como explicaron antes, existen diferentes archivos de diferentes prensas, entonces lo que hice fue juntarlas. Luego eliminé las stopwords. Las stopwords vienen a ser palabras que no añaden información al texto, como pueden ser las preposiciones, las conjunciones, artículos que en sí no añaden riqueza al texto que tenemos. Y finalmente transformé esta data y la ajusté a un formato que pueda ser utilizada para el programa. Entonces, a continuación ya les voy a presentar mi visualización. Tiene dos objetivos esta visualización. En primer lugar, es mostrarles por qué es importante revisar su data y buscar de limpiarla. Y en segundo lugar, mostrarles cómo pueden trabajar la data de texto. Entonces, como recordarán, yo acá les hablé que eliminé las stopwords. Entonces, si yo lo que quiero hacer es una nube de palabras, un word cloud, esto lo que es una visualización de los términos que están dentro de un texto. Gráficamente podemos ver qué términos están en un texto y aparecen más grandes dependiendo de qué tan frecuentes aparecen. Es decir, mientras más aparezca en el texto, más grande va a salir en el gráfico. Entonces, este es un ejemplo sin limpiar la data. Es un ejemplo con stopwords. Entonces, ¿qué podemos ver que sale como frecuente? De que son artículos, preposiciones, que realmente, si queremos hacer un análisis, no nos van a servir de mucho. Por eso es que tenemos que limpiar la data. Una vez limpiada, ya nos salen tal vez temas más interesantes. Por ejemplo, podemos ver que algunas de las palabras más importantes o bueno, más frecuentes que salen en prensa son temas como el robo, no se ve muy bien, pero ejemplo del tema del presidente, denuncias, detenidos, y más o menos así podemos ver qué temas están en nuestra data, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos data política, data de crimen, y a partir de esto hacer un análisis. Entonces, alguna idea que se les pueda ocurrir con ese análisis de data es bienvenida. Por ejemplo, se les puede ocurrir investigar cierto fenómeno, el fenómeno del niño, o algún caso de política, el tema del lavajato, y pueden tener diferentes espacios temporales y ver qué temas son los más
importantes ahí, que fueron más frecuentes ahí, y cruzarlos con este tipo de datos, ¿no? Y yo ahora les voy a dejar con Andrés Regal, que les va a presentar otra visualización. A ver, bueno, mi nombre es Andrés Regal, así como Juan Diego, también soy alumno de la Facultad de Ingeniería y estoy trabajando con Michelle en un proyecto de logística urbana. Y bueno, la base de datos que yo utilicé fue la de comercios, principalmente la que es Comercio 1 y Comercio 2. Este incluye distintos datos sobre productos que se venden en distintos locales. Entonces se tiene datos sobre la categoría, la moneda que se utilizó, la fecha en la que se hizo la venta, a qué precio y el nombre del producto. Entonces, lo que yo hice con la data fue primero, como dijo Juan Diego, darle una buena mirada. Y lo primero que te das cuenta es que la diferencia entre los precios es bastante alta. Entonces, hacer un análisis sobre los números tal cual me pareció que iba a ser un poco difícil y sobre todo para visualizarlo. Entonces tomé la variación porcentual. Luego, bueno, el proceso fue seleccionar qué variables quiero visualizar. Como ya dije, es la variación porcentual. Luego, como me di cuenta que ambas bases de datos tenían campos similares, la idea era concatenarlos para tener la mayor cantidad de información posible. Luego fue homogeneizar el formato de las categorías, porque a veces cuando las recolectas y ves un poco la data, está llena de slashes o los nombres de los productos son un poco complicados porque están llenos de códigos. Entonces lo limpié un poco para que sea más fácil de leer. Y bueno, tomé un poco de estadísticos, o sea, promedios, medias, etc. Y lo transformé un poco como para que Tableau, que es el programa que utilicé, lo pueda visualizar rápido y que se vea, ¿cómo decirlo? Que se vea bien. Y bueno, y finalmente lo exporté para poder visualizarlo. Entonces, lo primero fue verlo como una serie de tiempo normal. Entonces, aquí es donde lo que les decía que hay variaciones bastante altas entre los precios y sobre todo la diferencia que se puede generar. Algo interesante es lo que sucede en la categoría de lavado y secado, que tiene bastantes variaciones a lo largo del tiempo. Esto es solamente un mes, me parece que es el mes de enero o agosto. Entonces, algo interesante para investigar es justamente qué genera estos picos y qué genera estas caídas en los precios. Y luego también existen datos más constantes, que mantienen una variación muy cercana a cero o que solamente tienden a subir. Y todo este gráfico gigante, se puede resumir en algo como esto. Y tristemente la animación no pudo ser exportada, pero en este gráfico, si lo vemos como animación día por día, puedes ver cómo las bolitas crecen o se achican dependiendo de cuánto varía el precio. Y bueno, ahora los dejo con Claudio Ortega para que les muestre su visualización. Ya. Hola, ¿qué tal? Yo también trabajo en el departamento de ingeniería con Juan Lazo, que es un profesor que trabaja en finanzas y petróleo. Yo trabajé con los productos de belleza. Solamente tenía 3 columnas con 22.190 entradas y datos desde el 4 de agosto hasta el 8 de diciembre. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando vean sus datos y los estén verificando es verificar esto, ¿no? Datos básicos, más o menos de cuándo a cuándo están las fechas, cuáles son sus variables, ¿no? Categoría, precio y título. ¿Qué es título, no? Tienen que revisar bien qué es un título. En este caso, el título es el nombre del producto. Y los otros dos se explican por sí mismos. También, si tienen alguna base de datos que es muy grande, verifiquen cuánto pesa y más o menos saquen un estimado de cuánto se va a demorar en procesar para que sepan calcular sus tiempos y puedan trabajar bien en grupo. Luego, en el preprocesamiento de los datos, que siempre es necesario, básicamente, en palabras simples, lo primero que tienes que hacer es conocer los datos. Sacar algunas estadísticas básicas, como el promedio, la varianza que te indica cuál es la dispersión de tus datos, cosas así. También revisar si hay algunos errores, si las palabras están bien escritas, o si son palabras, si son números. Todo eso tienen que revisarlo antes de empezar cualquier procesamiento. Luego, detección de intrusos. En este caso yo considero intrusos como algunos datos raros. Es decir, si nosotros vemos que tienes un shampoo a 15.000 soles, probablemente no sea algo real, ¿no? Debes eliminar ese dato para que no haga que tu análisis sea erróneo.
Luego, en selección de datos, también es importante al momento de realizar las visualizaciones, elegir las variables o las columnas que sean más relevantes para las personas a las que tú esperas mostrarles tus resultados. Luego, como resultados obtenidos, tengo dos. Primero, antes de procesar los datos, ¿qué es lo que me salía, ¿no? Yo tuve una intuición y dije, bueno, más o menos necesitaré cuántos productos tengo por categoría, cuál es el precio promedio de los productos en cada categoría. Más o menos voy a graficar los precios, a ver cuál es la variación gráficamente y ver el precio por categorías. Es decir, la distribución, con distribución me refiero a cuántos precios están cuántos productos están en un rango de, ponle 0 a 10 soles o 20 a 30 soles. Entonces, antes de procesar, están así. No se entiende mucho, no se lee bien, el gráfico del precio está recontra feo. Entonces, es importante hacer el procesamiento. No entiendes nada. Luego del procesamiento, elegimos un top 5 de las categorías con más productos. Entonces tenemos arrugas, hombre, mujer, rostro y luminosidad. Entonces esos son elegí el top 5 porque es algo breve y más rápido para mostrar. Entonces, y tenemos ahora el gráfico de la distribución, que antes veíamos que era una línea fea y ahora es más entendible. Es decir, lo largo te indica hasta dónde llega su precio, ¿no? Vemos que, por ejemplo, los productos del rostro son los más baratos y cómo se concentran. Donde sea más ancha la línea, significa que hay más productos. Entonces, los precios de rostro de hombre y de mujer son los más baratos. Los más o menos de mediano precio son los de luminosidad y los de precios más altos son los de arruga y hombres. Y de mujeres también hay algunos que son muy altos. Entonces, podemos tener un análisis más descriptivo de nuestros datos. Luego también elegí los meses con mayor número de registros. Como teníamos la fecha en el preprocesamiento, saqué los meses. Entonces tuve agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y elegí cuáles son los productos que más se venden en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y vemos que en septiembre, octubre y noviembre se venden más productos. Entonces ahora te preguntas ¿por qué? Vemos que, por ejemplo, para un producto que es tratamiento facial, vemos su gráfico de los registros por fecha y nos damos cuenta que antes de mediados de octubre no se había vendido y luego se empezó a vender bastante. Entonces, en octubre se está vendiendo más productos de tratamiento facial. Y también podemos ver que en producto de Seduction, que era un perfume para hombres, también a inicio de septiembre se empieza a vender más este producto. Estos dos productos pueden haber influenciado al aumento de ventas, ¿no? Entonces, así tenemos que ir más o menos haciendo relaciones y viendo cómo se... faltaban algunas, creo. Ya, bueno. No, perdón. Lo que faltaba era el análisis... no, bueno. También acá puedes sacar por días, ¿no? Entonces ves qué día es el que más se vende o el que menos registros existen. Y ese tipo de cosas es lo que tienen que sacar de sus datos. También, todos nosotros, los que hemos hecho estas visualizaciones, utilizamos diversos programas y librerías. Entonces, acá hay algunos ejemplos. Para trabajar normalmente con datos georreferenciados, han utilizado CART, Mapbox y MongoDB. Me parece que lo utilizaron para guardar los datos. Es una base de datos. Entonces, tenemos NumPy, que es una librería que se usa dentro de Python para hacer operaciones matemáticas. Seaborn, Matplotlib también se utilizan dentro de Python, son librerías para graficar. Para visualizar, para abrir los archivos de datos tenemos Excel y bueno, un CSV lo puedes abrir en cualquier editor de texto. Palette Table es para colores y tienes word clouds para hacer los word clouds que nos enseñaron antes. Básicamente eso sería todo y muchas gracias. Ya. Si nos podrían esperar un ratito que viene el último expositor para ver el tema de evaluación. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Por favor, si nos ayudan, levanten la mano para acercarles el micrófono.
Si hasta acá hubiera alguna pregunta en cuanto a los datos o alguna inquietud. No. ¿No? Tienen algunos segundos todavía para poder hacer preguntas porque está viniendo Hugo que nos va a hablar sobre la evaluación. ¿No? Bueno, podemos retomar las preguntas después igual si tienen alguna. Buenas tardes. Les voy a hablar un poquito sobre la evaluación en todo caso. Para la evaluación vamos a tomar 4 puntos, en realidad, cuatro indicadores. La primera es la idea. Cuando hablamos de idea, es que ustedes tienen que proponer algo que les permita, a partir de datos, buscar información interesante que pueda servir en cierta forma a mejorar ciertos aspectos de la sociedad, en el colegio, en la vida diaria, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, me gustaría conocer la relación que existe, por ejemplo, entre compra de productos médicos y datos meteorológicos. Entonces, hay un problema. ¿Listo? Quieren conocer cuál es el impacto, por ejemplo, de la temperatura en la compra de cierto medicamento o de cierto producto de belleza, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Ustedes tienen un problema, quieren encontrar algo y van a solucionar utilizando datos. ¿Listo? Eso vale un 35% de la nota. O sea, cómo ustedes plantean la idea, qué tan beneficiosa es la idea para la sociedad o lo que ustedes piensen averiguar. El 30% de la evaluación está relacionada a cómo ustedes van a plantear la solución para su problema. Por ejemplo, yo, si quiero averiguar cuál es el impacto del clima, por ejemplo, en la compra de ciertos productos, entonces yo voy a utilizar datos de clima, voy a utilizar datos de las tiendas y voy a agregar, por ejemplo, un dato extra más, por ejemplo, que he buscado por ahí por internet, que podría ser, por ejemplo, no sé, la edad de las personas, de los compradores. Entonces yo podría decir, generalmente las personas que tienen entre 20 y 35 años y que hace calor en la época de enero, compran protector solar. ¿Listo? Pero eso es conocido. Todo el mundo sabe que eso pasa. Pero cuando ustedes tienen un gráfico que demuestre eso, es otra cosa diferente. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es mostrar ese gráfico, o mostrar ese patrón, o lo que ustedes quieran mostrar, utilizando los datos que se van a obtener. Eso vale un 30% de la nota. Después existe el 10%. ¿A qué se refiere este 10%? Ustedes, la idea es que cuando ustedes han utilizado los datos, tienen el problema, ¿listo? Saben cómo atacar el problema, qué atributos van a utilizar, qué datos van a utilizar. Ahora, todo eso tienen que plasmarlo en un póster. Entonces, ahí se mide un poco la capacidad de síntesis de las personas, de los estudiantes. Cómo todas las ideas que han tenido, cómo han utilizado la técnica, qué cosas han utilizado, qué tipo de datos han utilizado, cómo han recolectado los datos de afuera, y eso explicarlo en un póster no es fácil. ¿Listo? Toda esa información tiene que resumirla en un póster. Eso vale 10% de la nota. Hasta acá tienen aproximadamente 75%, ¿cierto? Y el 25% restante se va a hablar de cómo los estudiantes muestran lo que han hecho de manera oral, ¿listo? En una exposición. Y eso hace el 100% de la nota. Entonces, resumiendo, una gran parte del puntaje de la nota es cómo ustedes encuentran un problema que quieren solucionar gracias a la información que ustedes van a tener en este challenge. Segundo punto, ¿qué cosas van a utilizar para poder dar solución a ese problema? 30%. ¿Cómo resumen todo el trabajo en un póster? 10%. Y el resto de la nota, ¿cómo exponen ese trabajo? ¿Listo? Definitivamente la exposición va a estar disponible solamente para los grupos que hayan pasado a la segunda etapa, que son 6 equipos. ¿Listo? Entonces, eso es todo, creo. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo
está. Por ejemplo, este es un proyecto que seguramente lo han visto hace un momento cuando Miguel estaba explicando el proyecto, el trabajo que hicimos con los datos de reporte de eventos y mobiliario, etcétera. Entonces, este normalmente es el póster que ustedes deberían presentar al finalizar el trabajo. ¿Listo? Entonces, la idea es, como les había mencionado, es cómo ustedes resumen todas esas ideas todas las ideas que han tenido, todo lo que han podido avanzar en un formato de este tipo. ¿Listo? Entonces, la idea es mezclar un poco texto con imagen. Generalmente, muchos de los proyectos que están basados en el análisis de datos son visuales. Una gran parte son visuales, por consiguiente, es recomendable utilizar siempre imágenes para representar sus pósters. Entonces, la idea es cómo ustedes pueden, el proyecto final, el trabajo final debería tener esta forma. ¿Listo? ¿Alguna cosa más? Listo. Entonces, creo que eso es todo. Nos toca que más cerrar si tienen algunas preguntas, por favor. Algunas preguntas con respecto a esta parte de aquí de la evaluación y cómo se presentan cómo se van a presentar los proyectos, por favor. Sí. Para presentar el póster lo tenemos que presentar con ese mismo formato o nosotros decidimos que tenga todos esos datos, pero lo podemos ordenar de otra manera. Sí. Normalmente los formatos están establecidos. Cuando ustedes se inscriben en la página web y ustedes tienen su código de acceso, ustedes van a tener los formatos a descargar. Ustedes tienen que simplemente llenar con lo que ustedes han realizado. Ya, gracias. Un complemento a esa pregunta es de que en la parte inferior izquierda ustedes tienen un campo para poder llenar, por ejemplo, una dirección de una página web. Es decir, para la evaluación ustedes deben seguir este formato, pero nada les impide hacer otras cosas más que las pueden poner en una página web o en algún archivo extra que lo van a adjuntar ahí. Mi pregunta es acerca de la problemática, si se basa solo en Lima o en un determinado distrito. Los datos son de todo el Perú en realidad. Entonces ustedes pueden utilizar los datos de Cusco, hay datos meteorológicos de Puno, etcétera. Entonces la idea es aprovechar toda la cantidad de datos posibles. Entonces no solamente el ejercicio se limita al área de Lima, sino pueden utilizar datos de cualquier ciudad, en cualquier área, no hay ningún problema. En el póster hay una zona para poner de manera explícita la solución que nosotros daríamos a la problemática. Perdón, no entendí bien. O sea, para la problemática que nosotros analicemos y la solución que nosotros propongamos, no hay un espacio para ponerlo de manera explícita. A ver, cuando ustedes encuentran una problemática, seguramente van a tener una lluvia de ideas, cómo sucede la problemática. Entonces, la idea es que ustedes puedan utilizar toda la información que ustedes han generado durante todo el ejercicio y tratar de completar estos valores. Acá tiene un resumen del proyecto. Imagino que el resumen del proyecto va a ser qué es lo que están haciendo, cuáles son los objetivos del proyecto. ¿Listo? Y finalmente, bueno, tener la metodología, los resultados y dentro de ese resumen del proyecto debe estar la problemática. O sea, ¿por qué están haciendo? Sí. Hugo, creo que la pregunta es, tal vez, ¿dónde pone la solución que ellos proponen? Tal vez en el resumen de proyecto, o sea, porque ellos encuentran posible uso para la sociedad o esa es donde va a poner la solución. Los chicos preguntan, ¿dónde pone la solución? En los resultados. Bueno, los resultados, a ver. Principales resultados, ahí. La parte de resultados. A ver, generalmente cuando tienes un problema, tú tienes la metodología con la que vas a resolver el problema. La parte de resumen del proyecto seguramente vas a poner por qué estás haciendo el proyecto. Después, en los principales resultados vas a poner todos los resultados que has obtenido. Seguramente el gráfico te va a ayudar un poco. El posible uso de la sociedad también. Y finalmente la metodología. Entonces, esos 4 puntos deben estar de forma
necesariamente en el póster. Y tus resultados, pues, en la parte de resultados. Tienes una parte de resultados ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Hugo, ¿pueden utilizar cualquier programa o solamente lo que está en la hoja? Porque uno tiene que marcar los programas que utiliza, ¿cierto? El concurso está para utilizar cualquier tipo de software, el que ustedes deseen. Pueden utilizar incluso Excel. La idea es que ustedes, a partir de los datos, puedan conseguir información útil. Entonces, la herramienta que ustedes utilicen tiene una vasta cantidad de herramientas. Lo que sí es importante notar es la metodología. O sea, ¿qué método han utilizado? Por ejemplo, no sé, han utilizado, por ejemplo, series temporales, tal vez para mostrar la evolución de un producto o de un precio. Entonces, eso es mucho más importante que la herramienta. Muy buenas tardes. Dentro de la línea de investigación, ¿podemos considerar el tema de la contaminación en la ciudad? Sí, o sea, pueden utilizar, dentro de los datos tienen unos datos que representan la contaminación que hemos recuperado del Senami. Entonces sí existen los datos de contaminación. Por consiguiente, cualquier tema es válido. Otra cosa que es importante que ustedes no se limiten a los datos que les hemos propuesto. Pueden utilizar cualquier otro tipo de datos. Entonces pueden complementar los datos con otro tipo de información que puedan encontrar en Internet. Y solamente para cerrar la intervención, quisiera saber, lo que puedo yo inferir de todo esto es que la solución finalmente no es un proyecto concreto, sino es la manifestación o ordenación de datos, ¿correcto? Eso es todo. A ver, tú me preguntas si es que finalmente vas a tener un proyecto o simplemente es una ordenación de datos. O sea, el hecho de ordenar, para mí el hecho de ordenar datos ya puede convertirse en un proyecto. Entonces, todo esto representa un proyecto. Y cómo tú lo vayas realizando poco a poco, la tarea que tienes que hacer es cuáles son las etapas que has realizado para poder obtener a partir de los datos que te hemos brindado información interesante. Esa es un poco la idea. Y eso realmente es un proyecto. Perfecto. Muchas gracias. ¿Tienen algunas preguntas más, por favor? Buenas tardes. Mi pregunta va enfocada hacia el análisis de datos. El análisis de datos que se haga, ¿se puede añadir una parte de un proyecto más o menos real, por así decirlo? Por ejemplo, poner esos datos a disposición de la gente para que ellos puedan también, con la parte que nosotros analicemos y la problemática que nosotros veamos, implementarlo de alguna forma para solucionar una problemática entre la gente, para que tengan exposición de los datos. A ver, si he comprendido bien, o sea, tu idea es que, tu pregunta es que si tú cuando realices el proyecto, ese proyecto para comenzar sea un proyecto real, ¿cierto? Esa es la primera pregunta. Y si es que después los datos pueden estar disponibles para que ese proyecto, para que la otra gente lo pueda utilizar, ¿cierto? Listo. Para la primera pregunta, el proyecto, o sea, uno de los objetivos, uno de los métodos de evaluación en todo caso es, el primer punto de evaluar es qué tan importante es tu proyecto desde el punto de vista de ayuda social o qué impacto tendría en la sociedad tu proyecto. Entonces, mientras tu proyecto sea más real, como tú mencionas, es mucho mejor. Vas a tener supuestamente mucho más puntaje. Entonces, tu proyecto debe estar orientado a solucionar un problema de vida social, perdón. Ahora, con respecto a si los datos pueden estar disponibles, sí, ¿no? Sí. Es más, o sea, tú descargas los datos y los datos los tienes disponibles para ti, entonces no lo veo ningún problema en que puedas compartir tu trabajo. Es más, tu trabajo va a estar publicado, va a estar disponible, por lo siguiente es libre, es
es abierto. ¿Alguna pregunta más, por favor? No sé si todo está claro para la parte del concurso, para la parte de calificación. ¿Tiene alguna pregunta más? ¿Una pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta era más sobre los softwares que ustedes han utilizado. Si es que alguno de estos es un software libre o de acceso fácil, porque la mayoría de ellos son softwares bastante caros. Y ya salvo Excel y algunas cosas que están en la suite de Google, en general son softwares que la mayoría de las escuelas no tienen acceso y que en una escuela regularmente no se enseñan, ¿no? Entonces, no sé si es que podrían recomendar algún software libre o si es que hubiesen algunos tutoriales de los softwares para poder utilizarlos, especialmente la parte de graficar, que digamos la parte de análisis, de varianza y demás se puede hacer a través de Excel, pero la parte de graficar y especialmente trabajando con datos de geolocalización se puede volver bastante complicado. Gracias. Ya. Gracias por la pregunta. Realmente es una pregunta súper interesante. ¿Por qué? Porque en la universidad nosotros trabajamos generalmente con software libre. Todo lo que hemos hecho, lo que han podido ver es software libre. Si, por ejemplo, ustedes quieren, generalmente el corazón de este challenge es que ustedes analicen datos. ¿Listo? Entonces, ese hecho de analizar datos se conoce generalmente como data mining. ¿Listo? Minería de datos. ¿Listo? Ustedes, por ejemplo, buscan free software data mining en internet, van a encontrar un montón de software. Ahí, por ejemplo, está el más antiguo de la Universidad de Waikato, que es de Nueva Zelanda, se llama Weka. Es un programa bien conocido que todo el mundo utiliza para hacer análisis de datos. Hay del mismo estilo, hay Orange, hay Canim, hay un montón de software gratuito que permite hacer análisis de datos, permite hacer estadística, permite hacer visualización, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay muchas herramientas gratuitas. ¿Listo? Entonces, pueden descargarlas y pueden utilizar cualquier tipo de herramientas. Ahora, con respecto a los tutoriales, cada herramienta tiene su propio tutorial. Entonces, no hay ninguna limitación por parte de software. Ninguna. Ahora, si de repente podemos poner unos ejemplos, de repente una página web para poner dónde descargar, por lo menos, ¿cierto? Perfecto. Eso podemos poner en todo caso. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Sí. Hasta donde he podido entender, lo que se va a hacer es, aparte de los datos que ustedes nos están dando, levantar una cantidad de datos determinado, fijar o establecer una cantidad de variables, según las variables, ordenarlas y luego hacer una visualización del comportamiento de esas variables. Ahí queda. Esa es una de las posibilidades, pero no es limitante. Se pueden hacer otro tipo de cosas. Hay un montón de técnicas que permiten buscar correlaciones, por ejemplo. No solamente visualizar, sino correlaciones. Buscar patrones de comportamiento, por ejemplo, que son otro tipo de técnicas. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de técnicas, estadística inferencial, estadística descriptiva incluso, cualquier tipo de técnicas, de manera que ustedes, los datos que tengamos, o sea, inclusive ni siquiera es necesario buscar datos, es recomendable, sería interesante que, aparte de los datos, podrían complementar con otros datos. Por ejemplo, el ejemplo que hemos mostrado, esto del tráfico y de dónde se quieren las casas, solamente hemos utilizado los datos que nosotros estamos proveyendo. Pero pueden utilizar otro tipo de datos más. Y las técnicas son variadas, no solamente es visualización. Generalmente la visualización ha ido mucho para entender el problema o para mostrar la solución. Sí, pero pueden utilizar diferentes técnicas, otras que las que hemos mostrado. ¿Alguna pregunta más?
un ejemplo. No, respecto al software libre, me parece que casi todos los software que estaban en la última diapositiva que vimos, son software libre. El más caro es Excel. Y todo eso se ha hecho ahí. Python es una herramienta, es un programa, un lenguaje de programación que te... Así, ahí lo podemos poner. O sea, no tan abajo. Ahí está. Ajá. Claro. Ahí, por ejemplo... Python es software libre, es un lenguaje de programación. Node.js también es un lenguaje de programación libre. MongoDB también es libre. Mapbox también. Cart también. Pandas es una librería de Python. Matplotlib también. Seaborn también. Lo de WordCloud también es gratis, ¿no? Ajá, es gratis. NumPy también. Me imagino que Paletable y Pillow, ¿ustedes lo usaron? Sí, son software libre. Y Tableau es una licencia académica. ¿Se puede sacar con algún email del colegio? O sea, para usar Tableau, que es el que yo utilicé, que también es bien fácil, puedes registrar simplemente tu institución o te puedes registrar tú solo. Lo único que necesitas es un certificado, un tipo de comprobante. A Tableau yo le mandé un pantallazo de mis notas, el ejercicio de la Universidad del Pacífico, y a los 2 días me dijeron, ya, bacán, acá está tu clave para que tires tu producto por un año. Entonces, en general todo este software es libre. Y sobre los tutoriales, bueno, en el caso de Tableau, es tan fácil como buscar en la misma página, te dan tutoriales como videos, y hasta se puede aprender tanteando, porque Tableau es todo drag and drop. Entonces, yo me la pasé como media hora viendo qué entraba a dónde, y la visualización sale. Y sobre todo que te da un montón de apoyo, porque muchos de estos softwares te dicen, según el formato de tus datos, qué puedes mostrar. Y bueno, y también me parece que no quedó muy claro un poco los ejemplos del impacto que podrían tener este tipo de análisis, este tipo de visualizaciones. Entonces, por acá me pidieron que dé un ejemplo. En el trabajo que estoy realizando con Michelle Rodríguez, que es el proyecto del kilómetro cuadrado del MIT, cuando se hizo el estudio de Buenos Aires en Argentina, una de las grandes propuestas que se hizo fue la de las bahías azules. Entonces, con los datos de tráfico que se tenía en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el distrito de San Pedro, si no me equivoco, se veía que las descargas de mercadería eran un gran problema porque generaban primero tráfico, atracamientos, inclusive accidentes. Entonces, se analizaron todos estos datos, se procesaron, se visualizó dónde era que se generaba la mayor cantidad de tráfico, y luego se propuso generar estas como carriles auxiliares de color azul, por eso va la bahía azul, donde se podían estacionar los camiones por 30 minutos, en 30 minutos para descargar su mercadería. Y esto hizo que el índice de tráfico, si no me equivoco, bajó como en 25%. O sea, la cantidad de tiempo que se quedaba parado un camión pasó de como 5 minutos a 2 minutos. O sea, fue una cosa alucinante. Entonces, ese tipo de cosas se puede llegar con este tipo de análisis. Sí, y para complementar, tal vez estén asustados, muchos no hayan visto un poco de programación, pero no necesariamente tienen que usar programación, ¿no? Existen diferentes softwares como, por ejemplo, Weka o Orange, que son botoncitos, son cosas que tú vas jalando y ahí mismo tú vas haciendo las diferentes técnicas que hemos utilizado. No necesariamente tienen que programar. ¿Alguna pregunta más, chicos, para pasar al lunch? Bueno, si tienen una pregunta más, de repente nos podemos encontrar afuera mientras tomamos un cafecito. Gracias por haber venido, por haberse dado el tiempo de venir, por escucharnos. Y los invito, ¿perdón? Sí, los invito por favor a Zona Tech para tomar algo. Gracias.
Gracias.